Había una vez un niño llamado Carlos, tenía 10 años, el pelo negro y liso, y una manera de observar el mundo que sus maestros describían siempre igual en los informes del colegio. Carlos es un alumno atento y tranquilo. Lo decían como un elogio, como si la atención fuera una virtud que Carlos había elegido cultivar porque era un niño especialmente maduro. Ningún informe decía por qué Carlos era tan atento. Ningún informe podía saber que Carlos llevaba 3 años entrenándose sin querer, sin que nadie se lo pidiera, en el arte de leer, el ambiente de una habitación antes de entrar en ella, en saber desde el pasillo si era un día de los buenos o de los otros, en medir el tono de una voz con la precisión de alguien que ha aprendido que la diferencia entre un tono y otro puede cambiar completamente cómo va a ser la siguiente hora. Había aprendido a notar si la voz de Rodrigo tenía ese timbre particular, bajo y tenso, como una cuerda demasiado apretada, que significaba que era mejor no hacer preguntas, no pedir nada, no hacer ruido innecesario. Había aprendido a leer la posición de los hombros de su madre cuando estaba de espaldas a él, si los llevaba altos y tensos, si los llevaba caídos hacia adentro, si los llevaba de esa manera relajada que cada vez aparecía menos. Había aprendido a terminar de comer rápido cuando la tensión en la mesa era tan densa que parecía tener peso físico y a desaparecer después hacia su habitación con una eficiencia silenciosa que él mismo no sabía que era una habilidad de supervivencia. Tenía 10 años y su habilidad más desarrollada era hacerse invisible. Rodrigo llevaba 3 años viviendo con ellos. Había llegado cuando Carlos tenía 7. Al principio parecía un hombre normal. Traía cosas a casa, hacía bromas, preguntaba a Carlos por el colegio con ese interés de adulto que quiere caer bien. Carlos había decidido, con la generosidad directa de un niño de 7 años, que le caía bien, que era simpático, que quizás esto de tener a alguien más en casa no sería tan malo. Tardó varios meses en empezar a darse cuenta de que algo no encajaba. No fue un momento único. No hubo un día en que Carlos se levantó por la mañana y pensó, esto está mal. Fue una acumulación de cosas pequeñas, tan pequeñas cada una por separado que resultaba difícil señalar ninguna con el dedo y decir, ahí, ese momento, ese fue. Fue la noche que su madre cocinó arroz y Rodrigo dijo con una sonrisa que el arroz estaba un poco pasado, que no era nada grave, que él tampoco cocinaba bien, pero que quizás había que poner menos agua la próxima vez. Y su madre había dicho que sí, que tenía razón, que lo sentiría, con esa rapidez de alguien que pide disculpas antes de que nadie le exija que las pida. Fue el domingo que su madre se había arreglado para ir a ver a su amiga Daniela y Rodrigo había dicho que ese vestido no le favorecía, que con esa tela parecía más ancha, que no era crítica, sino que él la quería y quería que fuera bien. Y su madre había vuelto a cambiarse. Y al final había llamado a Daniela para decirle que se encontraba mal y que dejaban la quedada para otro día. Fue la tarde que Carlos oyó desde su habitación una conversación en la cocina en que Rodrigo le decía a su madre que su hermana Carmen siempre había tenido una influencia negativa sobre ella, que la ponía en su contra, que era mejor mantener distancia. Y Carlos recordaba a su tía Carmen, que venía antes los domingos con turrón y contaba chistes malos y se reía de sus propios chistes antes de terminarlos, y que ya no venía casi nunca. Cada cosa por separado podía ser otra cosa. Juntas eran el retrato de algo que Carlos no tenía todavía palabras para nombrar, pero que sentía en el cuerpo con esa claridad con que los niños sienten las cosas que los adultos han aprendido a racionalizar. Su madre se llamaba Elena, tenía 38 años. Carlos guardaba en la memoria una imagen de su madre, de antes de Rodrigo, como se guarda una foto en un cajón. Elena, cantando mientras fregaba los platos,
con la radio puesta y el volumen más alto de lo necesario. Elena, opinando sobre las noticias con esa indignación directa que tenía cuando algo le parecía injusto, golpeando la mesa con la palma para dar énfasis. Elena riéndose con su hermana Carmen en el teléfono, esa risa larga y desordenada que llenaba toda la cocina. Elena diciéndole a Carlos que si algo le parecía mal, que lo dijera, que en esta casa se podía decir. Esa Elena había ido desapareciendo, no de golpe, despacio, como la foto en el cajón que uno no mira durante meses y cuando la vuelve a sacar los colores están un poco más pálidos que antes y ya no sabe exactamente cuándo ocurrió. La Elena de ahora cocinaba sin radio, opinaba poco y cuando opinaba miraba de reojo a Rodrigo antes de terminar la frase, como comprobando si podía seguir. Llamaba a Carmen mucho menos y cuando lo hacía hablaba en voz más baja de lo necesario, como si estuviera haciendo algo que no debía. Y cuando Carlos le preguntaba cómo estaba, decía bien, siempre bien, con esa velocidad de quien ha respondido esa pregunta tantas veces que la respuesta ya no pasa por ningún proceso de reflexión. Carlos tenía 10 años, no tenía palabras para lo que veía, pero lo veía. El miércoles de la segunda semana de noviembre fue un día de nubes bajas y frío temprano. Carlos llegó al colegio con la bufanda que su madre le había puesto esa mañana y que él se había quitado antes de entrar porque los demás chicos no llevaban bufanda y a los 10 años eso importa. Se sentó en su sitio, sacó los materiales y esperó a que empezara la clase. La señora Pilar era la maestra de ciencias sociales, tenía unos 40 años, el pelo castaño cortado a la altura del cuello y una manera de entrar al aula que hacía que la clase se calmara sola antes de que ella dijera nada. No porque impusiera miedo, sino porque había algo en ella que transmitía que lo que iba a decir valía la pena escucharlo. Ese miércoles no había traído el libro de texto, había traído unas hojas impresas y las fue dejando sobre los pupitres mientras decía que hoy iban a hablar de algo importante que no estaba exactamente en el libro, pero que era parte de entender cómo funcionaba el mundo y las personas. Carlos recogió su hoja. Arriba en negrita decía los derechos de las personas y la violencia en el hogar. Pensó que iba a hacer una clase sobre noticias de adultos, sobre cosas lejanas, sobre situaciones que no tenían que ver con él. La señora Pilar empezó hablando de los derechos básicos, el derecho a ser tratado con respeto, el derecho a tener una opinión sin que alguien te haga sentir mal por tenerla, el derecho a ver a las personas que quieres, a mantener tus amistades, a tomar decisiones sobre tu propia vida. Después dijo que a veces dentro de los hogares esos derechos se vulneraban y que cuando eso pasaba de manera sistemática, cuando una persona usaba su poder para controlar, humillar o aislar a otra, eso se llamaba violencia doméstica. Varios niños de la clase pensaron, Carlos lo supo después, en imágenes de peleas, de gritos, de cosas que habían visto en películas. Carlos pensó en el tono de voz de Rodrigo. La señora Pilar continuó. Dijo que la violencia doméstica no siempre era física, que existía algo que se llamaba violencia psicológica, que no dejaba marcas visibles, pero que hacía un daño igual de real, que podía ser más difícil de reconocer porque no había un momento único y claro, sino una acumulación de cosas pequeñas que con el tiempo cambiaban a la persona que las vivía. Carlos se quedó muy quieto en su silla. La maestra enumeró ejemplos. Decirle a alguien de manera repetida que no sabe hacer nada bien, que es torpe, que exagera, criticar su manera de vestir, de hablar, de relacionarse. Decirle que sus amigos y familia son una mala influencia y convencerla de que los aleje, controlar lo que hace, a dónde va, con quién habla, hacerla sentir que sin ti es incapaz, que depende de ti para todo, que nadie más la va a querer como tú. Carlos miraba la pizarra.
pero no la veía. Veía la cocina de su casa, veía a su madre cambiándose el vestido, veía la cara de su tía Carmen en el recuerdo, riéndose de sus propios chistes. Veía los hombros de su madre altos y tensos. Veía a Elena diciendo bien, siempre bien. La señora Pilar dijo que si alguien vivía algo así o conocía a alguien que lo viviera, no era su culpa, que había personas que podían ayudar, que lo más importante era no quedarse solo con eso. Sonó el timbre del recreo. Los compañeros empezaron a recoger y a salir con el ruido habitual. Carlos no se movió. La señora Pilar estaba guardando sus papeles cuando lo vio sentado. Carlos, ¿no vas al recreo? Carlos miró sus manos sobre el pupitre. Respiró despacio. Señora Pilar, dijo, ¿puedo contarle una cosa? La señora Pilar dejó sus papeles. Se sentó en la silla del pupitre de al lado, que era lo que hacía cuando quería hablar con un alumno de igual a igual, sin el escritorio de maestra en medio. Claro, dijo, te escucho. Carlos empezó a hablar. Lo hizo despacio, como siempre hacía cuando tenía que decir algo importante, eligiendo las palabras, comprobando antes de decir cada frase si era lo que quería decir. Era la misma precisión que la señora Pilar había notado en sus redacciones, pero aplicada a algo completamente distinto. Le contó lo de la voz de Rodrigo, le explicó cómo sonaba ese tono, esa manera específica de decir las cosas que sonaban razonables, pero que no lo eran. Le contó lo de los hombros de su madre, le contó lo del vestido y la amiga Daniela y la cita que no fue. Le contó lo de la tía Carmen y los domingos con turrón que habían dejado de ocurrir. Le contó que su madre decía siempre que estaba bien, pero que él la conocía desde que tenía memoria y sabía cuando algo no era verdad. Le contó todo lo que había estado guardando 3 años sin saber exactamente qué era. La señora Pilar escuchó sin interrumpir. En algún momento sacó su blog y preguntó si podía tomar algunas notas. Carlos dijo que sí. La maestra anotó cosas en voz alta para que Carlos supiera qué escribía, con esa consideración de quien entiende que la información que le están dando es de alguien y no solo datos. Cuando Carlos terminó, hubo un silencio. No era un silencio incómodo, era el silencio de alguien que está procesando algo con el cuidado que merece. Carlos, dijo la señora Pilar al fin, lo que me acabas de contar es muy importante y lo que hiciste ahora mismo, quedarte y contármelo, es una de las cosas más valientes que he visto hacer a un alumno. Carlos no supo qué decir a eso. Miró sus manos. ¿Va a pasar algo malo? Preguntó. Va a pasar algo necesario, dijo la maestra, que las personas que pueden ayudar a tu mamá van a saber lo que está pasando. Y Rodrigo, eso no depende de ti. Hay adultos cuyo trabajo es proteger a las personas en situaciones como la de tu madre. Tú hiciste tu parte. Ahora les corresponde a ellos. Carlos asintió despacio. ¿Le va a decir a mi mamá que fui yo el que habló? La señora Pilar lo miró con atención. ¿Quieres que se lo diga? Carlos pensó en esa pregunta durante varios segundos. Pensó en su madre. Pensó en cómo sería que Elena supiera que él la había visto. No solo que había pedido ayuda, sino que la había visto, que durante 3 años había estado mirando y recordando y guardando, porque ella importaba suficiente para que valiera la pena hacer todo eso. Sí, dijo, quiero que sepa que yo la vi, que alguien la vio de verdad. La señora Pilar asintió. Se lo diré. Se levantó. Carlos también se levantó. ¿Puedo ir al recreo ahora? Preguntó Carlos. La señora Pilar sonrió. Todavía quedan 10 minutos. Carlos salió al patio. El frío le golpeó la cara. Buscó a sus amigos con la vista y los encontró jugando al fútbol en la esquina de siempre. Corrió hacia ellos con esa ligereza específica de quien acaba de dejar algo pesado en el suelo. Lo que vino después fue un proceso que Carlos no controlaba y no necesitaba controlar. La señora Pilar habló ese mismo día con la orientadora del colegio,
una mujer tranquila llamada Susana, que tenía un despacho pequeño lleno de plantas y que hablaba siempre en un tono que bajaba el volumen de todo. Susana llamó a los servicios sociales del municipio, les trasladó lo que Carlos había contado, de hecho, siguiendo el protocolo que existe para estos casos. Ese conjunto de pasos diseñados precisamente para que la información llegue a quien puede hacer algo con ella. 2 días después, una trabajadora social llamada Marta contactó con Elena. Le dijo que hacían visitas de seguimiento a familias del barrio, una cosa rutinaria, nada específico. Elena aceptó la visita con esa cortesía automática de quien no tiene motivos para sospechar nada. Rodrigo estaba trabajando cuando Marta llegó. Lo que pasó dentro de esa visita, Carlos no lo supo hasta semanas después. Elena se lo contó una noche, sentadas en la cocina después de cenar, cuando Rodrigo ya no estaba y la casa tenía ese silencio nuevo que al principio parecía vacío, pero que con el tiempo Carlos fue aprendiendo a reconocer como algo completamente distinto. Tranquilidad. Le contó que Marta había llegado con una sonrisa amable y una manera de preguntar que no parecía una evaluación, sino una conversación. Le había preguntado cómo estaba Carlos, cómo era la vida en casa. Elena había dicho, bien, todo bien, que no había ningún problema, con esa velocidad de siempre. Pero Marta había seguido preguntando, sin prisa, con esa paciencia de quien sabe que la verdad a veces necesita más de una puerta antes de salir. Le había preguntado por su trabajo, por sus amistades, por su familia. Elena había respondido con respuestas cortas, pero en algún momento al hablar de Carmen, su hermana, había dicho que últimamente se veían poco, que las cosas se habían complicado y su voz había cambiado de una manera que Marta había notado y había preguntado más, despacio. Una cosa llevaba a otra y Elena, sin saber exactamente cómo, llevaba 40 minutos hablando de cosas que no le había contado a nadie en 3 años. Las cenas en silencio, las opiniones que desaparecían a mitad de frase, el vestido que no le favorecía, los domingos sin Carmen. Al final Marta había dicho, Elena, lo que me está describiendo tiene un nombre, se llama violencia psicológica. Y lo que usted siente, esa sensación de que exagera, de que es demasiado sensible, de que sin él no puede, eso no es la realidad. Es el resultado de años de escuchar que eso es lo que usted es. Elena había tardado en responder. ¿Cómo lo sabe usted? Había dicho al fin. Porque alguien que la quiere mucho quiso que usted tuviera ayuda. Elena había mirado a Marta. ¿Carlos? Marta no había respondido directamente, pero Elena era la madre de Carlos. Lo conocía desde que tenía memoria. Sabía cuando algo era verdad. Esa noche, cuando Carlos llegó de casa de un amigo, Elena estaba sentada en el sofá con las manos en el regazo y los ojos de quien ha estado llorando pero ha terminado de hacerlo. ¿Estás bien?, preguntó Carlos. Voy a estarlo, dijo Elena. Carlos la miró. ¿Seguro? Elena lo miró a él. Lo miró de esa manera que las madres tienen cuando de repente ven a su hijo con una claridad que el día a día a veces impide. Vio a un niño de 10 años con los ojos oscuros y serios, que llevaba 3 años mirando y guardando y esperando el momento de hacer lo que había que hacer. Sí, dijo. ¿Seguro? Rodrigo se fue del piso 3 semanas después. No ocurrió sin dificultad. Hubo conversaciones que duraban horas y dejaban a Elena exhausta y confundida. Hubo momentos en que Rodrigo lloraba y decía que iba a cambiar, que nunca había querido hacerle daño, que la quería. Hubo momentos en que Elena dudaba, en que la versión que Rodrigo ofrecía de la realidad, la versión que llevaba 3 años construyendo, era más familiar que la verdad que Marta le había puesto encima de la mesa. Esos momentos eran los más difíciles. Marta la llamaba regularmente, le recordaba lo que había contado, le recordaba que la confusión era normal, que era parte del proceso,
que no significaba que estuviera equivocada. Elena también había vuelto a llamar a Carmen. Esa primera llamada había sido difícil y torpe y llena de silencios, pero Carmen había cogido el teléfono al primer tono y había dicho hola con una voz que no tenía ningún reproche, solo alivio. Carmen vino un miércoles. Trajo turrón, aunque no era temporada de turrón. Se sentó en la cocina y contó un chiste malo y se rió de él antes de terminar. Y Elena se rió también, primero con esa risa corta de quien no está segura de poder, y después con la otra, la larga y desordenada, la que llenaba la cocina. Carlos la oyó desde su habitación. Dejó el lápiz sobre el cuaderno. Sonrió. Los meses que siguieron fueron meses de reconstrucción, que es una palabra grande para cosas concretas y pequeñas. Elena volvió a poner la radio cuando fregaba los platos. Volvió a opinar sobre las noticias. Primero con cautela, como alguien que ha estado mucho tiempo sin hablar y prueba si todavía sabe. Después con la indignación directa de antes, golpeando la mesa para dar énfasis, haciendo reír a Carlos con la intensidad de sus argumentos sobre cosas que no tenían ninguna solución pero que merecían ser discutidas. Empezó a verse con Daniela, empezó a llamar a Carmen los domingos, empezó a decir lo que pensaba hasta el final de la frase sin mirar de reojo. Y una tarde, varios meses después de que Rodrigo se fuera, Carlos estaba en su habitación haciendo los deberes cuando la oyó. Su madre estaba en la cocina y estaba cantando. Era una canción que Carlos reconoció de cuando era muy pequeño, de esa época borrosa de la primera infancia en que los recuerdos son más sensación que imagen. Una canción que Elena cantaba antes en aquella versión de su casa que había ido desapareciendo despacio. Carlos dejó el lápiz, se quedó quieto escuchando. La canción llenó la cocina, llenó el pasillo, llegó hasta su habitación por debajo de la puerta. Carlos cerró el cuaderno, apoyó los codos en el escritorio, puso la barbilla en las manos y sonrió para sí mismo con una sonrisa pequeña y completa que no necesitaba que nadie la viera para ser real. Hubo una noche, mucho después, en que Carlos y Elena estaban cenando solos y Carlos preguntó, Mamá, ¿te acuerdas de cuando la señora Pilar te contó que fui yo? Elena lo miró. Me acuerdo, dijo. ¿Estabas enfadada? Elena pensó en la pregunta con el cuidado que merecía. No, dijo al fin. Estaba, buscó la palabra, avergonzada de que tú hubieras tenido que cargar con eso, de que un niño de 10 años hubiera tenido que ser el que viera lo que yo no quería ver. Carlos la miró. Yo no lo hice porque tuvieras que cargar, lo hice porque te quería. Elena asintió despacio. Lo sé, dijo, y eso es lo que más me llegó, no que hubieras pedido ayuda, sino que me hubieras visto. Una pausa. A veces uno lleva tanto tiempo invisible que se olvida de que hay personas que lo están mirando. Carlos pensó en eso. Yo siempre te estaba mirando, dijo. Elena extendió la mano sobre la mesa. Carlos puso la suya encima, no dijeron nada más. La cena siguió en silencio, pero era el otro silencio, el que no pesa. Hay niños que crecen demasiado rápido porque el mundo no les da otra opción, que aprenden antes de tiempo a medir el volumen de una voz, a leer la tensión en un cuerpo, a hacerse pequeños para no ocupar el espacio que puede despertar algo que no quieren despertar. Carlos era uno de esos niños, pero hay una cosa que separa cargar un peso de saber qué hacer con él. Carlos supo, no con heroísmo de película, no con una confrontación dramática, no con gritos, no con nada que estuviera fuera de lo que un niño de 10 años puede hacer. Se quedó después del timbre. Le dijo a la persona correcta lo que había visto. Usó las palabras que la señora Pilar le había dado esa mañana sin saber que se las estaba dando a él. Y confió en que alguien del otro lado supiera qué hacer con esa verdad. A veces salvar a alguien no se parece en nada a lo que uno imagina. A veces es un niño de 10 años
en un aula vacía, con las manos sobre el pupitre, eligiendo despacio las palabras y diciéndolas. Suscríbete a Corazones Tiernos. Aquí contamos las historias que merecen ser escuchadas, siempre.